Seguimos con electricidad y vamos a ver qué pasa si tenemos más de una resistencia, como en este caso tenemos en un cable una resistencia y después tenemos otra resistencia. Entonces, para eso tenemos que saber calcular la resistencia total. En el caso en que estén en el mismo cable se dice que están en serie y la resistencia total se saca haciendo la suma de las dos resistencias. Muy bien. Entonces vamos a ver en un ejemplo con números. Entonces, lo primero que nosotros sabemos que podemos usar es la ley de Ohm. Resistencia es voltaje dividido intensidad. Y nos piden la intensidad de corriente. El voltaje lo sabemos, pero ¿qué pasa? En resistencia tenemos que poner la resistencia total. Entonces, como es la suma, la resistencia en este caso van a ser 2 ohm más 6 ohm, o sea, 8 ohm. O sea que tenemos una resistencia total de 8 ohm, un voltaje de 12 volt y la intensidad es lo que queremos calcular. Entonces despejamos intensidad, la mandamos para arriba y eso para abajo dividiendo y nos va a quedar que intensidad es 12 volt dividido 8 ohm. Con lo cual nos va a dar 12 dividido 8, nos va a dar 1,5 amperes. Acuérdense que tienen que saber las unidades que corresponden. Ahí sacamos la intensidad de corriente de ese circuito. Ahora, otra forma de conectar las resistencias es en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que tenemos un cable donde viene circulando la corriente y en un momento ese cable se abre en dos. Y en cada cable está una resistencia. La ventaja de esto es que si alguna de esas resistencias se quema, el circuito no se corta, porque puede circular la corriente por el otro cable. Bueno, ¿cómo se saca la resistencia total cuando es en paralelo? Haciendo la suma invertida, o sea, 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y todas las resistencias que haya, ¿no? Vamos a ver con números. Tenemos el mismo caso que teníamos en serie, pero las colocamos en paralelo, a ver qué va a cambiar. Entonces primero voy a calcular la resistencia total. 1 sobre la resistencia total es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Bueno, hago esta cuenta con mucho cuidado, o sea, 1 medio más 1 sexto me va a dar, todo esto me va a dar 2 tercios. Fíjense que ahí no terminé de calcular porque mi resistencia total está abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez que terminé llegando al resultado, lo voy a poner acá, pasar en limpio, lo que tengo que hacer es dar vuelta los dos. O sea, resistencia total sobre 1, o sea, resistencia total, porque dividir por 1 no altera, me va a quedar 3 sobre 2, o sea que me va a quedar 1,5 ohm. Bueno, la resistencia total en serie ustedes habían sumado, o sea, les había dado 8 ohm. Y en cambio, en paralelo, les está dando 1,5 ohm. Con lo cual, conectar en paralelo las mismas resistencias hacen que ofrezcan menos resistencia al paso de la corriente. Bueno, entonces ahora nos falta calcular con la ley de Ohm la intensidad de corriente. Vamos a agregar otra hoja. Ay, perdón, ahí está. Agregamos otra hoja y entonces tenemos una... Ahí está.
tenemos una resistencia total de 1,5 ohm y sabemos que R es igual a B sobre I. Entonces sería 1,5 ohm es igual al voltaje que eran 12 volts y la intensidad de corriente es lo que queríamos calcular. Así que esto va para allá, esto va para allá y vamos a calcular la intensidad de corriente que son 12 volts dividido 1,5 ohm. Entonces 12 dividido 1,5 nos va a dar 8 amperes. Fíjense que nos dio una intensidad de corriente mucho mayor. Bueno, eso es todo por ahora, pero recuerden que ustedes pueden, sabiendo esto, hacer circuitos, por ejemplo, que tengan resistencias conectadas de manera mixta, por ejemplo. Una resistencia que está en que está en serie, pero con resistencias que están en paralelo, supónganse. Y después otra resistencia más, vamos a hacer un circuito grande. Vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. ¿Cómo calculo la R total de eso? Voy a cambiar de color para que se vea mejor. ¿Cómo calculo la resistencia total de eso? No puedo hacerla toda junta, tengo que ir de a poco. Entonces voy a calcular primero entre estas dos que están en paralelo. O sea, voy a sacar la resistencia entre la 2 y la 3. O sea, voy a hacer la suma invertida. R2, 3 va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Una vez que hago eso ya tengo la resistencia esa que implica todo esto. Fíjense que las tres cosas que me quedaron están en serie, entonces la resistencia total va a ser la suma de R1 más R2, 3 más R4. Igualmente, primero vamos a aplicarlo en circuitos sencillos y después en los ejercicios vamos a ir viendo esto con más profundidad.